Bienvenidos a Corruptópolis, un podcast en el que diseccionamos la corrupción. Que no voy a quedar plaquetazo. ¿Qué pasa, mi Roger? ¿Cómo estás, mi querido Salvador Mejía? Bien, sobreviví a la gripe, mano. Qué bueno. Además, me quedó una tos de perro amarillo. Tengan cuidado. El bicho está allá afuera. Y no me refiero a la 4T. No, yo me refiero a el bicho. ¡Sí! Oye, Rogelio, tercera temporada, segundo Exacto. capítulo. Segundo capítulo de la tercera temporada. Jueces, pleitos, Magistrados, ministros, mentadas de madre, pleitos en la corte, pleitos entre la presidenta Sheinbaum y la Cámara de Diputados en control de Andrés Manuel. La corte tiene ahora episodios más guachables que La Casa de los Famosos. O sea, ese conflicto, Lenia Batres, Yo Norma estoy Piña. teniendo un crush con Lenia Batres. Batres. Eso es porque ya viste la imagen que le hicieron de alguien que se ve que está perdidamente enamorado de Bueno, ella. también las que le hacen a Claudia con inteligencia artificial. ¿Qué? O sea, digo, de aquí a desfilar en Milán. Entre paréntesis, te están vendiendo ahora una aplicación para que en tu LinkedIn tu fotografía te la retoquen con inteligencia artificial y aparezca en tu header. Y entonces ya te veas así, O sea, padrino. me veo delgado sin papada. Y joven. ¿Y joven? ¡Ah, perro! Joven y guapo. Cierro paréntesis. Pero sí, Rogelio, hay un desastre. Bueno, pues lo sabíamos del principio. Hay un desastre con toda la reforma al Poder Judicial. Sí. Pero es un desastre que está ocurriendo próximo a la, no sé si llamarlo implementación o al intento de implementación de esta reforma. La presidenta se peleó con... Segundo impacto le llamamos los fans de Evangelion. ¡Ah! Los otakus de closet. Al parecer hubo una discrepancia entre lo que quería la presidenta y lo que sacó la Cámara de Diputados. Tuvieron que echarse en reversa. De reversa, papi. O mami, como lo quieras ver. Hay un pleito en el Consejo de la Judicatura contra la Asociación de Jueces, Magistrados y bla, 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 bla. Sigue habiendo preocupación en el extranjero por parte de inversionistas, calificadoras. Anda el secretario de Hacienda en Nueva York intentando generar un poquito de tranquilidad, lograr achieve the impossible dream. De Hacienda y en Economía también. El secretario de Economía también está mandando señales. Pero también, mientras ellos están haciendo eso, vemos a imbéciles funcionales como Sergio Gutiérrez Luna sacando iniciativas de, pues puto el que piense diferente. Son iniciativas de revancha, ¿no? O sea... ves el odio. Todavía esta necesidad de decir, pues chinguen a su perra madre cada vez que respiren. Si no piensan, ¿cómo pienso yo? Y los que salen jodidos, mi querido Rogelio, pues inevitablemente son las personas de a pie. Los justiciables, exacto. Los justiciables, aunque no lo quieran ver así, y lo entiendo, porque fieles al estilo de Corruptópolis, voy a utilizar una referencia a Los Simpson. Cuando Bart está lavando dinero con Skinner en la escuela, y Skinner se preocupa, es que la Suprema Corte dijo que es ilegal, y Bart le responde, ¿cuándo fue la última vez que la Suprema Corte hizo algo por nosotros? La gente sigue sin entender qué carajos es la reforma judicial, pero más importante, pues qué hace una jueza, qué hace un magistrado, una ministra por ellos. A mí me parece preocupante y la pregunta creo que es muy válida, es, Salvador, ¿tenemos vigencia del Estado de Derecho en México? Porque lo que yo veo es que por un lado hay integrantes del Poder Judicial que han emitido suspensiones provisionales, más de 70 me parece, para que distintas autoridades que están involucradas desde el Congreso de la Unión, pasando por el Instituto Nacional Electoral e incluso el propio Consejo de la Judicatura, para que estas autoridades no participen del proceso electoral de los integrantes del Poder Judicial, que eso es algo que ya está en la Constitución y que ya está publicado. Y de manera... Con violaciones. Exacto. A eso voy. Y con violaciones a... Con violaciones al procedimiento, lo cual está discutible. Eso es lo que yo decía. Teniendo esas suspensiones, tienes a estas autoridades
con pleno conocimiento, ni siquiera es porque no se dieron cuenta o no me notificaron, no. Con pleno conocimiento, desconociendo la suspensión y diciendo no la voy a acatar porque es improcedente tu amparo. Porque es ¿quién eres para...? ¿Tú quién eres? Yo ya legislé. A mí esto me recuerda mucho, en algún momento cuando empieza después del ataque a las Torres Gemelas de 2001 y lanzan este ataque en contra de Irak y los Estados Unidos apresan a Saddam Hussein y Saddam Hussein es presentado ante una corte iraquí, la primera defensa que hace Saddam Hussein es decirles, ustedes son ilegítimos. Es desconocerlos, decirles, ustedes no me pueden juzgar. ¿Tienes algo que decir? No, porque no tengo nada que decirte a ti. No le tengo que decir nada a una autoridad que está ocupando un lugar que no es legítimo y que no le corresponde. Y creo que a ese punto nos está llevando, exactamente, el que las autoridades, sobre todo legislativas, y estoy hablando, por ejemplo, de los presidentes de las juntas de coordinación política, tanto de diputados como de senadores, diciendo, pues es que la Corte no puede decir eso. Incluso la propia presidenta Sheinbaum, en su propia mañanera, que, paréntesis, sí, yo pensé que iba a estar un poquito más cortito el formato y que iba a ser tal, la inercia, ¿no? Pero sí se ha cortado. Porque sabemos que ahorita no puede cortar de golpe. Exactamente. Con algunas pero cosas. Ahí va, yo creo que sí va a ser paulatino. Pero déjame hacer también una acotación. Me encontré una cuenta en TikTok de una chava, una abogada. ¿De Nat? Creo que sí. Que se la pasa sube sus videos señalando los errores durante este proceso legislativo. Sí, una abogada de Querétaro, creo que sí. Creo que muy contestataria. Ajá. Y en uno de los videos de la presidenta Sheinbaum le dijo, pues no se trata de joderte, no se trata de menospreciarte, pero pues no eres abogada y no entiendes esto. Y tiene toda la razón del mundo. Sí, se están metiendo en una cancha. Y no tendría, o sea, es que ese es el tema. El tema es que cuando tú y yo estudiamos hace muchos años. ¿Y de qué estudiamos? Estudiamos. Exacto. No como otros que, cabrón, el pinche tweet que me mandaste de una pseudodoctora en Derecho que me sigue, que por cierto me sigue. La presidenta es poder supremo por encima del legislativo y el judicial. Madre santísima de mi perra vida. Así está la discusión jurídica. Pero cuando tú y yo estudiamos, lo que todos nos decían es, oye, la gran oportunidad que tiene el amparo en la resolución del conflicto a través de la suspensión para mantener las cosas en el estado en que se encuentran y no continuar con violaciones, es que, oye, en lo que vemos qué pasó, tomémonos un refresquito, siéntate ahí, engarróteseme ahí, 1, 2, 3 encantados. Relaja la vena, no. Cualquiera de eso, y esperamos a que resuelvan. Todo tranquilo. Y acá nos están esperando. Exacto. O sea, está yendo hacia adelante y por eso es que el presidente del Senado, de la mesa directiva, el senador Rodolfo Gerardo Fernández Noroña. ¿Qué tiempos to be alive? What a time to be alive. Ay, Dios bendito. Dice, esto es un choque... De trenes. No, dijo de un tráiler contra un bocho. Ok, tienes razón. Pero el más honesto dentro de todo este desmadre es Gerardo Fernández Noroña. Que diciendo voy derecho y no me quito. Y no me quito. ¿Qué onda, Golpe perros? avisa. Ahí está, ¿eh? Hay quien pero, lo quiera ojo, ver. Está interesante. O sea, muchos han tomado esta declaración de Fernández Noroña y se han ido a una parte muy filosófica de qué pasa cuando la fuerza imparable se enfrenta al objeto inamovible. No. Esto, y hemos visto muchos ejemplos en muchas películas, es un juego de acobárdate, de chicken out. Chicken out, es correcto. Que es... Qué bueno sea. Exacto. Cuando éramos jóvenes e imprudentes. Sí. Y es eso. Ahora somos viejos e imprudentes. No, ya no sé. Ya no somos imprudentes. Pero es eso, enfilas tu vehículo contra otro y a ver el primero al que se le arruga, ¿no? ¿Qué? El traje. Ah. Porque vas manejando. Sí. El primero que dice no y se hace un lado. Uh-huh. ¿Quién va a ser el primero que se haga un lado? El primero que se va a hacer un lado es el Poder Judicial porque desde la visión de los integrantes de la Cuarta Transformación, tanto en el Poder Ejecutivo como en el Poder Legislativo, es ilegítimo. Y ya, o sea, ¿qué va a pasar después de diciembre de 2024? Cuando ya esté todo el proceso electoral y ya haya estado la insaculación y demás. Ahí los transitorios son muy claros. Oye, tienes que declinar de manera expresa y si no vas a declinar de manera expresa, pues te vamos a incorporar. Oye, yo no quiero, bueno, pues entonces ya no eres juez, ya no eres ministro, ya no eres nadie. Oye, pero a ver, permíteme hacerte unas preguntas, pero con un disclaimer a nuestra amable audiencia. Cuando se trata de varios temas, pero en lo concreto el tema legislativo, cuando Rogelio habla,
Believe it or not, yo me callo. Y viceversa, mi querido amigo. Cuando tú hablas en materia de prevención del lavado de dinero y enfoque basado en riesgos, pues por supuesto yo también Y yo guardo tengo silencio y muchas... te reconozco. ¡Callad! Estoy hablando. Cállese, viejo lesbiano. Viejo lesbiano. Saludos al viejo lesbiano. Tiempos aquellos de Twitter donde podías decir viejo lesbiano. Sí, maldita sea. Oye, pero a ver, es que yo valoro muchísimo tus conocimientos de los amigo. procesos legislativos, que a veces ya hasta a uno se le escapan con todo y que uno es abogado y y un largo etcétera. Pero ya estamos criticando mucho, pero creo que hay algo que a mí me preocupa, y es que la gente, y por eso ponía el ejemplo de Barr, que ha hecho la Suprema Corte por nosotros, la gente no termina de entender qué es lo que está ocurriendo y sobre todo cuáles van a ser las consecuencias. Déjame, si no tienes inconveniente, poner las cartas sobre la mesa. Primero, yo creo que estamos viviendo una crisis, no sé si decir que estamos ya viviendo una crisis constitucional o tenemos una crisis constitucional en potencia. A ver. En cuanto... Estoy hablando con una... No, por eso, pero es que son varias las preguntas. En esa parte, estamos viviendo una crisis constitucional, estamos ante un golpe de Estado, es un golpe de Estado técnico, es lawfare. ¿Qué diablos es? Porque... ¿Con qué me lo como? Exacto, porque no solamente... De entrada es una crisis constitucional porque lo que creo ¿Sí o que no? estamos viendo... A ver, ¿sí o no es? Sí, sí es. Porque yo pensaba, tal vez no, pero en cuanto otra autoridad diga, pues me vale un cacahuate tu sentencia de amparo, ya, se jodió la Francia. Exacto, porque en una percepción sumamente formal hay una crisis constitucional cuando no haces caso a lo que el texto constitucional dice en el 103 no ha sido un sobre el amparo. Y no ha sido un escándalo todavía. Pues no, porque del otro lado te dicen es que el Poder Judicial no ha hecho caso a lo que dice el texto constitucional en el 94, en el 95, en el 97, en el 98, en las disposiciones transitorias del régimen del decreto de reformas. Que de eso me gustaría que entraras. O sea, no está obedeciendo ninguna de las dos partes. Y el fiscal general de la República, el fiscal general no ha levantado la mano para decir, épale mis chingones. Es que, a ver, pero no ha levantado la mano porque, pues tampoco es, y siempre nos decían esto, ¿no? No es como que el Ministerio Público tenga una bolita de cristal y diga, mira, ahí están cometiéndose un delito. O sea, pues hay cosas que son de oficio. La notita criminis. Exacto, de querella. Pues ahí está, es un hecho notable, es un hecho notorio. Y lo que tienen que hacer quienes presentaron estos amparos sería decirle al juzgador que otorgó la suspensión, hay un pleno desacato y tienes que darle vista. Y una vez que haya dado vista, pues ya sabrá el Ministerio Público si actúa o no actúa. Que no va a actuar, ¿no? Y si wishful thinking, y si tuviéramos un fiscal general de la República autónomo de Autonomolandia, ¿verdad que tendría que iniciar carpeta de investigación? Sí, e incluso en algún momento Ignacio Burgoa lo recuerda de cuando fue juez federal. ¿Cuál de? Ignacio Burgoa Orihuela. ¿Cuál de todos los Burgoas? Burgoa Orihuela. Ay, me tocó que me diera clase. ¿Qué épocas? llegaba en su Capriz, no, Montecarlo, verde, 7 de la mañana. El licenciado Mejía dando con tremendo puro. Güey, ¿cómo se chingaba un puro a las 7 de la mañana? Era del club de las 5M. Pero bueno. ¿Qué decía Burgoa? En algún momento... En mi libro dije. En algún momento él platicaba que siendo juzgador federal sí buscó la inhabilitación de todos aquellos que se opusieran al cumplimiento de una suspensión, ¿no? Y llevado eso al extremo, pues te tendría que llevar a eso, a que fuera el juez de distrito el que dijera, pues si no se va a cumplir mi suspensión, lo que tiene que hacer el Ministerio Público. ¿Qué tiempos? Ajá. Rogelio, ¿qué tiempos? Cuando yo era funcionario del Servicio de Administración Tributaria, yo recuerdo que llegaban de las administraciones locales pálidos. Sí. Pálidos. Mi oficina, yo todavía estaba en el área internacional. Nosotros teníamos que dar la última firma, ya sabes, el último sello del sello en tema de... en ciertos temas de resarcimientos. Y llegaban espantados porque ya traían apercibimiento de jueces. Claro. Me acuerdo que, obviamente, pues yo hacía los proyectos y yo los pasaba a firma. Llegué a tener un subadministrador jurídico de una administración local, de frontera, obviamente, que me hizo
que acampó Ajá. en la sala de juntas, en la recepción de la Central Jurídico Internacional. De aquí no me voy hasta que no me des la sentencia, porque si no, Sí, procede el la que está en denuncia. riesgo soy yo, ¿no? Procede la Ajá. denuncia en mi Sí, contra. sí, sí, claro. ¿Qué tiempos aquellos? O lo mismo, o sea, tú tenías una clausura de una autoridad administrativa que estaba totalmente viciada y te presentabas con una suspensión y te levantaban los sellos. Es lo mismo que ahora te diga no, porque tu ¿Por qué? amparo no procedía de entrada. Ajá, ¿por qué? Porque lo digo yo. Ajá, Es- porque tu amparo carece de fondo. Oye, güey, ¿tú quién eres? Espérate, ¿Eres un ¿cómo? juez o qué? Y en ese momento, Rogelio, vamos a tener una crisis ya materializada, no solo por esto que es tan grande, esto que la gente no lo termina de entender, pero cuando el ciudadano de a pie, me gusta tu ejemplo, le clausuren, Sí. lleguen a clausurarle, ¿por qué? Porque se me da mi rechiflada gana. Oye, Autoridades de facto que ni siquiera están en un ni reglamento. ni facultada. Ajá, Soy un siervo de la nación. ajá, exacto. Y yo creo que tu negocio no cumple con las ¿cuál es qué término le pusieron a lo de las la función social de tu inmueble? Te lo voy a clausurar. Espérate, ¿por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Me voy al amparo. Ujú. ¿Qué crees? Y- Falta que te encuentres un buen juez. Es que ese ya es el otro tema. Y el otro tema, y eso da para otro podcast, que es la dimensión del interés público y los bienes públicos en la colisión contra los derechos de las personas. ¿Cómo van a decidir ahora los jueces? Porque normalmente quienes nos dedicamos a derecho administrativo o a derecho fiscal o a prevención del lavado de dinero, entendemos que en esa colisión de las autoridades que están buscando la protección del interés público y del interés social, en este balance frente a la afectación de los derechos fundamentales de las personas, es el juez el que tiene que ponderar esa apariencia del buen derecho, ese peligro en la demora, y tiene que velar porque se respete el derecho de las personas, porque el interés público ni el interés social pueden estar por encima, pero si Ajá. vas a tener jueces que digan, oye, yo creo que el cobro de impuestos no es inconstitucional porque al final del día el impuesto sirve para financiar el gasto público que beneficia en última instancia a los más necesitados del país, estamos fritos. Y, por ejemplo, mientras hablabas, estaba yo revisando mi Twitter, porque O sea, mírame a los ojos cuando te esté hablando. Relájate, mírame a los ojos. ¡Ay! Ay. Ay. ¿No viste ese de Pigmenio contra Ciro? No. No, que le dijo a Pigmenio, cuando me hables, veme a los ojos. Hijo, es que Tío, saludos. Escuchar a Ciro con Epigmenio me da envidia. Qué ganas de estar ahí. Qué ganas de estar ahí, escuchar a Pigmenio y poder pendejearlo con una mano en la cintura. ¿Qué pasó a mi Epi? Nadie lo pendejó. ¿Por qué? Pues porque ya llegan. ¿Sabes que Salvador no te han gaseado lo suficiente? Han llegado a extremos tales que ya el defender todo este proceso de reforma judicial ya no tienen argumentos reales, concretos, y tienen que recurrir inevitablemente a la propaganda política, la politisch propaganda de los tiempos nazis, donde ya la verdad ya ni siquiera tiene, ya no tiene cabida, ya no tiene lugar. Y en esa parte, yo creo que está perdiendo la batalla el Poder Judicial de la Federación. Exacto. Porque, o sea, la sociedad, en la sociedad en lo que permea es el Poder Judicial de la Federación está de brazos caídos, no está trabajando, se aferran a sus privilegios, no entienden que ya hay una reforma constitucional y que es texto constitucional, lo están desconociendo. Exacto. Y por eso puse el ejemplo de Barth, ¿no? Exacto. ¿Qué ha hecho la Suprema Corte por nosotros? Joder, si nos pusiéramos a ver qué ha hecho el Poder Judicial como todavía lo conocemos, Ajá. podemos decir, ¿no? Que todavía, contra lo que se nos viene. Los últimos cantos del cisne. Contra lo que se nos viene, son dos universos absolutamente diferentes, Rogelio. Y también pueden ser una acotación al margen, lo solemos hacer. Créanme, esta discusión tiene que ver con corrupción, porque este dominio... No mientas, Salvador, ya este podcast se trata de lo que tú y yo queramos. Ya nada más queríamos tener un pretexto para platicar. El agandalle de las instituciones, otra vez,
cumple con la definición que hemos aportado en Corruptópolis Sí. de la corrupción. El abuso de una posición de poder para un beneficio indebido, ya sea en feria o en lo que se te dé tu regalada gana, para ti o para tu círculo, para tu O en gente, mayor para tu raza. acumulación de poder político. Eso es corrupción. Y yo insisto, pues ¿para qué hacer este desmadre si Claudia iba a tener la posibilidad de nombrar 2 ministros, 2 ministras durante su presidencia, y a la chingada lo demás? Iba a tener el control. Se hicieron del INE. Iba a tener el control, justamente lo acabas de decir muy bien, iba a tener el control de los ministros de la Corte, pero manera no de total. todos los jueces, ni de todos los magistrados, ni de todas las salas regionales pero del puedo Tribunal empezar, Electoral. pero puedo tener un Ni- proceso. Perdón que no te deje interrumpirme. Pero, y más importante, y lo dijimos en el episodio pasado donde abordamos, no en el pasado inmediato, pero en episodios pasados donde abordamos el tema de reforma judicial, el Tribunal de Disciplina Judicial. Esa es para mí Ujú. la piedra angular de Con control. con lo que va a estar. Exacto. Los van a traer a pan y A pan y agua. agua, y el agua se les va a acabar. Agua y ajo. Aguantarse y a y se joderse. les va a acabar bien pronto el agua. Y en ese sentido, cobra mucha vigencia esto que hablábamos de cómo van a ser los jueces en la siguiente etapa, porque teniendo un poder judicial bajo ataque, ¿quién se va a atrever a decir está incorrecta la inclusión en la lista de personas bloqueadas que hace la Unidad de Inteligencia Financiera? Justo. Ahí lo tienes. Sí. Justo. Por eso favor. te decía. Te cedo el uso de la palabra. No, fíjate, que esto es bien importante. Tiene usted Ayer hasta me 3 to- minutos, diputado Salvador Mejía. No mames, yo sí fui a la escuela. ¡Oh! El doctor. A ver, oye, a ver, Rogelio, antes de entrar a esta nota. Tal vez, bueno, no tal vez, es mi error, porque no puedes, debería dedicarme a lo que me dedico como abogado, y al tener este podcast, debería estar revisando a todos los integrantes del Poder Legislativo. No lo he hecho. Me he encontrado que hasta hay una diputada creo que es de Convergencia, Ajá. que salía en uno de estos reality shows de televisión azteca, de Survivor o de Exatlón. Exatlón. Ajá. Pues una chava con 0 preparación, pero pues ahí está como diputada. Pero no necesitas, o sea, yo estoy tajantemente en contra de un principio plutocrático, de un principio de discriminación, diciendo que solamente las personas mejores preparadas pueden llegar a ser representantes de elección popular, directa o indirecta, y tener el destino de la nación a través de la representación en ambas cámaras. Estoy totalmente de acuerdo. Ahora, ¿por qué? ¿Y por qué estoy de acuerdo? Porque al final del día, los 500 diputados y los 128 senadores no vienen de Marte, son mexicanos y representan el interés de quien votó por ellos. Si nosotros queremos que cambie eso, le tenemos que exigir A los partidos que detentan el monopolio. o tenemos que decir, oye, pues no, yo no quiero que representen eso. A mí, y lo he dicho siempre, el que esté como diputado, esté como senador, una persona que puede ser incluso sin preparación académica alguna, primaria, secundaria y hasta ahí, lo más básico, no me parece ni antidemocrático, ni Pero equivocado. espérame, creo que ahí estás mezclando diferentes huevos en una misma canasta. Y hablando de huevos. Ajá. No, a ver, creo que ya lo hemos ¿Sí o no? Diga usted si es cierto como lo es. No, a ver, yo nunca he hablado, yo dije una persona que claramente no está preparada. Yo no hablé que si tiene prepa, licenciatura, maestría, doctorado o postdoctorado. Lo que estoy diciendo es una persona que claramente carece de las cartas credenciales. No, Milik, pero no tienes que estar preparado, para eso tienes asesores. Si vas a tener de asesor a que te cargue la bolsa, el portafolio, el iPad y te saque fotos, pues estás frito. Bueno, pero al final del día ese es otro tema. Nada más estaba yo ahí sacando veneno. A ver, te decía, ayer me topé con una nota que firma mi amiga Janet López Ponce en Milenio. Perdón, Janet, sin pies ni cabeza. Sin pies ni cabeza la nota, porque desde su tweet está mal, pero bueno. Resulta ser que la UIF exhibió un documento en el cual acusa que las nuevas restricciones de la segunda sala de la Suprema Corte le impuso para el bloqueo de cuentas bancarias
solo obstaculiza su labor de proteger el sistema financiero mexicano y beneficia el manejo de recursos de procedencia ilícita y a sujetos considerados altamente peligrosos. O sea que don Pablo Gómez, ¿qué está diciendo? ¿No me dejan hacer mi chamba? Exacto. ¿Por tener límites? Y como está un poquito mal redactada la nota, y esto viene de un comunicado que en teoría sacó Pablo, no lo he visto, pero cita, buena parte de la nota está la cita del documento, se quejan de la famosa jurisprudencia Medina Mora, que obliga, que bueno, nos daba chance a nosotros los litigantes de ganarle un amparo a la UIF cuando, si no había más bien, si había un oficio de colaboración con cualquier autoridad extranjera, ya valiste gorro, ya. Tu amparo lo vamos a perder muy probablemente. Y quieren hacer las modificaciones, quieren hacer el cabildeo con el Poder Legislativo para eliminar estas cuestiones, para eliminar esta traba. Incluso también señalan que Santiago Nieto hizo algunas gestiones para que ya no se pudiera utilizar esta jurisprudencia para el desbloqueo de cuentas. Y mencionaban a gente como Kamel Nasif y otras tantas cosas, ¿no? Oigan, pues yo tengo un montón de casos, literal, pues en el despacho, que le ganamos en todos los litigios, le ganamos a la UIF de Santiago Nieto, con investigaciones claramente utilizadas como una herramienta de control político, ¿no? Oye, pues te voy a bloquear tus cuentas bancarias en lo que averiguo si eres bueno o malo. ¿Y quién chingados eres tú para determinar si soy bueno o malo o si soy peligrosísimo? El día que le encuentres las cuentas de banco a los chapitos, saludos Chapiza, el día que le encuentres las cuentas de banco al Mencho, saludos don Mencho, el día que le encuentres las cuentas de banco a todos los perros factureros, saludos tuercas, ese día pueden venir conmigo y me callo. ¿Por qué? Porque lo único que han logrado desde la UIF es amedrentar a rivales políticos. Y eso es el gran problema de no tener a una persona. Todavía tenemos jueces que nos dan la razón. Exactamente, de no tener una persona del Poder Judicial que diga, oye, no, a ver, espérate. ¿Te la estás volando? No te alcanza para tanto tus atribuciones ni nada, no hay justificación, no hay una racionalidad en la medida, es absolutamente desproporcional al fin que tú estás persiguiendo y entonces vamos a pararle ahí, ¿no? Y todavía nosotros tenemos la posibilidad que ante una injusticia de ese calibre, nosotros todavía tenemos la confianza, tenemos la certeza de que podemos ir ante un juzgador federal y podemos ganar y podemos recuperar el control de nuestras cuentas de banco. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público no ha dicho Rogelio es malandro. No. Lo dijo Pablo. Lo dijo Pablo Gómez. Pablo dice que Rogelio es malandro. Oye, ¿y por qué soy malo? Tú tienes el derecho contemplado en Ley de Instituciones de Crédito, el poder acudir ante la UIF para expresar lo que a tu derecho convenga. Pero cuando tú vas, ni siquiera te dice en qué metiste la pata. Es que hemos encontrado que tuviste una relación con alguien de apellido Guzmán. Guzmán Pitero, no sé contra quién. No, y justo también por eso en el amparo la autoridad está obligada a proporcionarte el expediente. Su informe justificado. El informe justificado, el expediente administrativo que está relacionado con la determinación que tomaron, Rogelio, para que tú puedas revisar cuál fue la razón. Tuve un asunto en el cual la UIF no quería dar el informe justificado aduciendo causas de seguridad nacional. Bueno. Y mi cliente es un malandro. No, era un falso positivo, era un güey del cual claramente se equivocaron, lo confundieron. Sí. Ese es el problema. A ver, vamos a regresar al tema. Por favor. Ese es el problema al que se enfrenta el desconocer la labor que hacen los integrantes del Poder Judicial y el desconocer los efectos que pueden tener los medios de defensa y las medidas cautelares que se dicten dentro de estos en el Poder Judicial. A lo que vamos es, así de poderoso es el ejemplo, porque así de poderoso es el instrumento jurídico para la protección de los derechos. En ese sentido, lo que tendrían que hacer los integrantes de las autoridades del Poder Legislativo, del INE, demás, sería atender la suspensión.
no lo están haciendo, Ujú. no se están quedando quietos. El proceso, la reforma va, el proceso va porque Ujú. va. El que no lo entienda. Exactamente, y es justo lo que le decía Ciro Gómez Leiva al ministro Lainez. Ay, mi ministro. Y el queridísimo ministro Lainez, y le decía, Ministro, lo invitamos a comer. A la por cantina. favor, no, yo gustoso. Lo invitamos a la cantina. Nada más no llega en Stratus. No, que llegue como quiera. ¿Con gabardina? No es cierto, ministro. Con sapiencia, con elegancia. Pero si llega con la toga, mejor. ¿Eh? Y le decía eso, le decía, a ver, Javier, pues ¿de qué estás hablando? Nadie los pela, nadie los conoce. Sí, señor. Y es la Sí. colisión entre la concepción formal del derecho y las instituciones y los jueces y la concepción de la dura realidad. En que no te menos, están en pelando. menos de un minuto, Rogelio, explícame. Ah, exacto. Explica. Tú te aventaste ahí a hablar de... Ya lo sé. Me vale. Explícale, no a mí. Explícale a la banda. Siente. Ajá. Un minuto, en 30 segundos. ¿Por qué les van a partir la madre con esta reforma? ¿A la banda? A la banda. Al que ya no va a poder ir a solicitar su juicio de amparo. Es que yo no creo que les van a partir la madre. Yo creo que es un proceso de erosión y de captura de la institución, pero no necesariamente se va a reflejar en automático en el de, ya no hay ok, amparo primer- y ya no no se es de van a ma- dictar no es de mañana. suspensiones, no. Pero su situación, su seguridad jurídica está en riesgo. Está en riesgo, pero no quiere decir que se haya perdido, porque a mí tampoco me gustaría ser fatalista y decir, abandonen toda esperanza y todo está perdido. No, por supuesto que no. Hay una reconfiguración No, pues ni del que le Poder fueras a Cruz Judicial. Azul. Ahí sí no te sé decir, tú sabes más de eso. Hay una reconfiguración del Poder Judicial y en esta reconfiguración va a haber de todo como en botica. Hay que ver cómo van a estar los perfiles que vayan a llegar y Me cómo se gustaría va a que votar andaras y con demás. Puedes tener ¿Quién un va a llegar? muy mal perfil o un muy buen perfil. Pues son las listas que van a estar integradas. Todavía está en discusión el tema de la legislación secundaria. Que ya hubo pleito. Exactamente. En el Consejo de la Judicatura. Llevó pleito en el Consejo de la Judicatura. También ya tomaron nota o acusaron recibo de que la reforma constitucional del Poder Judicial tiene contradicciones entre sí que fueron ventiladas en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia. Contradicciones que vienen desde el Poder Legislativo. Que vienen desde el Poder Legislativo. ¿Y por qué? Porque no se tomaron la calma Al que chinazo. requiere la deliberación ¿A qué hora de un proceso. ¿A qué hora subieron los proyectos y a qué hora los discutieron? No, se subieron de volada, ¿no? El mismo día, creo, ¿no? Exactamente. O corrige. Así es, ya la Corte, y esto es, a ver, vamos a distinguir. A ver. Yo puedo atacar una ley por ser inconstitucional, sí, claro. Ujú. ¿Puedo atacar a la propia Constitución por ser inconstitucional? Ahí es donde se abre la gran duda. Oye, el proceso de reformas fue viciado, ¿lo puedo atacar? Sí, lo Sí. puedes atacar. Y tus Sí. opciones es el amparo, la acción de inconstitucionalidad Ujú. y la controversia constitucional. Si tú apruebas, a ver, déjame a ver si entiendo. Nomás es que quiero hablar. Ya lo sé. Ya lo sé. Si tú apruebas una reforma a la Constitución que per se viola la Constitución, Ajá. es inconstitucional. Pero a ver, es que ¿O no? son dos cosas. Una cosa es el proceso de reforma Ujú. y otra cosa es el contenido A ver. o la reforma en sí misma. Ujú. El proceso de reformas, sí. ¿Qué pasa si no se hubiera aprobado por la mayoría simple de los congresos? ¿Qué pasa si no se hubieran juntado las dos terceras partes? Procedimental tercero. Sí, claro. ¿Qué pasa si no se hubiese reunido el quórum suficiente? Que ya sucedió en 1920 y pico, que no se juntó, 1985 me parece, que fue con una ley de expropiación, que no se había juntado, pues, es inválido. El fruto no puede estar sano porque procede Que de eso un es algo que le procedimiento pasó que está con totalmente... Andrés Manuel, en muchos en los amparos en su contra, Ajá. es porque habían Sí. violado el procedimiento Exactamente. legislativo. ¿A eso te refieres? Exacto. Y dentro de la violación al proceso legislativo, al proceso de reformas a la Constitución, o sea, el proceso legislativo es muy similar, nada más tratándose de reformas a la Constitución. La propia Constitución establece los candados de que solamente sea reformable por 2/3 partes. Ujú. Pero el tema de fondo que ha dicho la Suprema Corte cuando analiza estas violaciones al procedimiento legislativo es, oye, debe haber una racionalidad en que llegue una iniciativa y se turne a comisiones y en la comisión se estudie y entonces todos participen del debate, haya una deliberación
Y esa deliberación que requiere tiempos, requiere pausas, requiere la construcción de una voluntad de un órgano colegiado, nos tiene que llevar a una mejor calidad democrática de la decisión. Si tú te brincas todo eso y lo apruebas en fast track, no tienes ese proceso de deliberación, no tienes esa calidad democrática. Entonces, ese es uno de los grandes vicios. El otro tema del vicio es que no se cumpla con lo que la propia Constitución establece para reformarla. Y todo eso... O asumiendo que sí cumpliste con la primera parte que explicabas. Ajá. Ok, sí. Y todo eso es cumplir. algo que la Suprema Corte tendría que decidir, y creo que lo primero que tendrían que hacer es decir, oye, pues hay que esperar a que se resuelvan los medios de defensa que se interpusieron diciendo el procedimiento de reformas está equivocado. Ok, siguiente cajita o siguiente categoría. Oye, el propio contenido de la reforma va en contra de la Constitución. ¿Qué pasa ahí ahí? es complicado. Ok, a ver. Ahí es complicado porque no se tiene un criterio definido por parte de la Corte. Porque lo hemos platicado muchas veces, Rogelio. Lo que estamos viviendo hoy es inédito. Y no está mapeado. ¿Por qué no está mapeado? Porque ya llegamos al extremo, llegamos a un límite. Al absurdo. Pero lo que te dice el sentido común, y eso fue expresado por los ministros, es, oye, a ver, espérate. O sea, no es como que si ahorita se le ocurre a diputados y a senadores establecer la pena de muerte o establecer la esclavitud, nosotros no podemos decir eso va en contra de la Constitución porque ya lo decidió la voluntad soberana. No, lo tienen que decir. Y ese es el tema en decir, oye, a ver, lo que se reformó el Poder Judicial, la reforma es de tal calado, alcances y consecuencias que tergiversa el principio de división de poderes, sí o no. Déjame hacer una corrección. Bueno, no corrección. Yo qué chino soy para corregirte. Es que va en contra de la esencia misma de la Constitución. Y eso es a lo que muchos juristas se refieren con las sí cláusulas pétreas. De los que sí los que están escritas en piedra. Exacto. No está escrito en piedra. Bueno, cabrón, esto sí. Eso se refiere a un núcleo esencial o, como decían los estadistas, los de teoría del Estado clásicos alemanes, una decisión política fundamental. Y esa decisión política fundamental es, oye, tenemos que ser una república federal, tiene que haber el ejercicio del poder supremo de la federación en tres poderes, cambiar. Tiene que haber independencia judicial, no puedes cambiar eso. Y acabas de dar un gran punto. Yo estaba revisando lo que mi maestro, admirado, queridísimo, y cuánto extraño sus clases, don Elisur Arteaga Nava. Híjole, me paro de pie. Es un señorón. Sí, cómo no. Y no es muy... No entiendo por qué no tuvo tanto... Pues porque, no sé, pero... ¿Por qué no? Híjole, ¿qué fue lo que voy a decir, amigo? Dime. ¿Porque estudió, porque da clases en la Autónoma Metropolitana? Sí. ¿En mi alma mater? Sí, y se me hace una chingadera. Dio muchos años clases en la Libre. Muchísimos años. No sé, es porque terminó estando vinculado vivos. a una escuela que no tiene tanta publicidad. Sí, no ya sé, una escuela, ya en algún momento chingadera. contaré sobre mi alma mater, una escuela que nace como una respuesta a los movimientos del 68 y del 71 bajo el auspicio de Luis Echeverría. La conozco bien, Sí. la UAM Xochimilco, yo crecí a nada de Villacopa para el mundo. Exacto. Y lo que dice Elisur Arteaga, y es muy viejo ese artículo, dice es que al final del día, a ver, espérense, la Constitución de 1824 no procede de un constituyente permanente y soberano porque le decían que no podía instaurar una monarquía, entonces no era un constituyente soberano. La Constitución de 1857 no procede de un constituyente soberano porque el acta que convoca ese Congreso también le pone límites a lo que puede hacer el constituyente. La Constitución del 17 no procede de un constituyente soberano porque es lo que convoca Venustiano Carranza, es un proceso de reformas y adiciones a la Constitución del 57. Ah, caray. Entonces, ¿no hay un constituyente permanente soberano que... No. No hay uno solo. No, esto que... No, es que nosotros somos el... No, espérate. No, eres un poder constituido. El poder constituyente para que fuera soberano se tendría que convocar, como sucedió en la Ciudad de México, que se tuvieron diputados al constituyente de la Ciudad de México, que le dieron por primera vez una constitución. ¿Y cuáles eran los límites que tenían en ese constituyente? La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo que establece y en lo que organiza. No podías ir en contra. Oye, y entonces el contenido de una constitución puede ir en contra de lo que la propia Constitución dice en espíritu, en cláusulas pétreas, en decisiones políticas fundamentales. Sí. ¿Y eso tendría que ser revisable por un órgano? Sí. ¿Por cuál? Pues un tribunal constitucional, si no, ¿para qué eres tribunal constitucional? Y que ellos definan si sí o si no. Exactamente. Pero no como lo estamos haciendo ahora.
No, porque ahora no importa. Y tú escuchas al oficialismo decir, no, a ver, Yo escucho decir cada el mamada. amparo es improcedente en contra de las reformas ¿cómo fue constitucionales. crearse su reforma a modo para que ni siquiera me puedas llevar la contra? Pero, lo cual no está Joder. mal. O sea, no está mal que el amparo te diga que es improcedente en contra de las reformas constitucionales. No, no está mal. El tema es si la Corte puede entrarle a esa discusión, sí o no, por alguna otra de las vías que tiene. Controversia constitucional, ya la presentó el gobierno de Guanajuato. Ujú, No me queda claro de manera directa qué competencias está afectando, ujú. pero es válido que digan, oye, a ver, esta reforma, como también establece que se tiene que replicar en los estados, va a afectar la libre configuración legislativa de lo que el Estado pueda determinar. ¿Afecta el pacto federal o no afecta el pacto federal? Estoy de acuerdo. Es una discusión interesante que se debe tener en un tribunal constitucional. Ujú. Las acciones de inconstitucionalidad que presentaron como partidos políticos Marco Cortés y Alito Moreno, que a mí me late que son más efectistas que otra cosa, no creo que sea una cuestión, creo que más bien buscaron el espacio para poder discutir, ¿no? Ujú. Pero el tema de fondo es que si nosotros estuviéramos en una normalidad democrática, tendríamos que esperar que el órgano que tenemos por Tribunal Constitucional te defina y te diga, oye, pues creemos que tiene que hacer esto. ¿No lo quieres hacer así? Pues entonces haz la reforma como la hizo el expresidente Ernesto Zedillo y lo hubieras hecho de otra manera, ¿no? Ujú. Le hubieras dicho a partir de tal fecha se van a la fregada. Pero es que eso, eso me lleva a decirte que todo lo que estamos viendo Ajá. parte del odio. Sí, parte del... No es una decisión pensada en el bienestar de la colectividad. Es odio. No sé si sea odio, parte de un esquema de cómo ellos tienen pensado que debe ser la organización del Estado mexicano. Y creo que ahí es el debate de fondo porque cuando fuimos a las elecciones del 24, no estaba de fondo la reconfiguración del Estado mexicano, Bueno, ¿no? estoy totalmente de acuerdo. Exacto. O sea, es de lo que tengo en mis notas para hoy. Ajá. Es justamente eso. El presidente, el expresidente, y no podría no hablar menos de él, se encabronó. ¿Por qué? Porque en su entendimiento del Estado mexicano, Ajá. simplista, unipersonal, Hiperpresidencialista. iba a decir Dios todopoderoso, Ajá. Dios todopoderoso. Él nunca consideró la posibilidad de que una jueza, un juez, le dijera, ni madre, cabrón. Claro que es... Y esto está mal. ¿Por qué? Porque va en contra de la Constitución. Y esos fueron, Rogelio, agravios que el compa se guardó en el bolsillo de la camisa. Sí, claro, y lo dice el ministro Juan Luis González Alcántara en la excelente entrevista que le hizo sí, León sí. Krause en Letras Libres. Que dice, Qué sí, o sea, qué no le gustó al expresidente López ¿Y Obrador se la guardó? el tema de la reforma eléctrica, por ejemplo, ¿no? ¿Y se la guardó? Que los Punto. ministros dijeron, oye, pues es inconstitucional. ¿Por qué? Pues Porque es. porque Porque nosotros somos los guardianes de la Constitución. Cada quien tiene cada quien tiene su chamba. ¿Cuál es la mía? Vigilar que todo el mundo Pues cumpla eres el la guardián de la Constitución, te va a cambiar la Constitución. Yo me puedo ¿cómo quedar, ves? es más, la Suprema Corte, ¿vas a oír hablar de ellos en un mundo, en un ejemplo de laboratorio? No vas a saber de ellos en tus 6 años como presidente. No, si todas las Si cosas no van bien. Si exacto. no violaras, si no cometieras tu administración un solo acto contrario a la Constitución, No. o tal vez sí, pero diciéndole al particular, estás güey. No, o sea, o tal vez sí, pero en los eventos del aniversario de la Constitución, y en la Ahí sí apertura del periodo de sesiones del Así Congreso. se levantaría de la silla. Ajá, exacto, ¿no? O sea, en eventos protocolarios. Pero al final del día lo que estás diciendo es muy cierto. Los administrativistas públicos decimos que tú no tienes que ver en qué invierte la administración porque todo sirve. O sea, si la prestación de servicios y de bienes públicos va bien, tú ni siquiera te enteras de que invirtieron en drenaje, de que invirtieron en luz, nada. Ese trabajo silente es lo mismo que hace el Poder Judicial en control de constitucionalidad de actos. Uh-huh. Si tú lo hiciste de manera prístina y seguiste el recetario al pie de la letra y diste tiempos a la deliberación y tal, ¿Pues qué? pues yo qué te voy a decir.
di algo. Buen camino, chicos. Exacto. O sea, no Y tengo entonces nada que decir. se quejaban, ¿no? Y hacían la comparativa. Es que la Suprema Corte no hizo nada en contra de las reformas que hizo el presidente Peña Nieto, y en este periodo es donde hemos tenido más declaratorias de inconstitucionalidad de actos. Porque Pues, son una bola de pendejos. porque los han hecho mal. Porque no entendieron Ahora, que había una normatividad a seguir. yo te voy a decir algo. Cuando yo revisé la discusión que hizo la Suprema Corte de Justicia respecto de la reforma educativa en la parte laboral, sí te vas de espaldas con los criterios. ¿Cómo? Ajá, yo los Ah, invito ajá, a ya. que analicen cómo determinó la Corte el tema de retroactividad de las leyes y de derechos adquiridos respecto del personal de sector educativo con la reforma educativa de Pacto por México. Y la Corte también hizo malabares, ya hay que decirlo. Y yo les invito a que revisen la discusión que hubo en la Suprema Corte cuando llegó lo del YETU, que pues, creo que tú estabas en Hacienda. A mí me tocó estar en la parte del amparo del otro lado. Uy, el YETU. ¿Así de old somos? Así de old somos. Y los malabares que hizo la Suprema Corte para decirte YETU no se puede igualar a renta, para que después Hacienda, donde estabas tú, te dijeran: oye, Estados Unidos, sí reconóceme YETU similar a renta, ¿no? Para que procedan los acreditamientos y demás. Ah, caray. El YETU. El IDE. Uy, qué viejo. O sea, no está exento de crítica el Poder Judicial, no es una perita en dulce, no es una monedita de oro. Han tenido también excesos, han tenido equivocaciones, han tenido criterios que no han convencido al foro, y lo hemos dicho. Pero esto de no acatar una suspensión, citando a los Simpson, eso hasta yo sé que está mal. Rogelio, déjame intentar, porque el tiempo... Intentar cerrar. Intentar cerrar, porque siempre es un intento. Sí, mi pecas. Oye, a ver. Déjame en su gustada sección de Ronda ¡Relámpago! A ver, porque sí me gustaría, sí necesito que la gente reciba respuestas rapiditas sin oropel para que pueda tomar sus decisiones. Ajá. ¿Lo que están haciendo con el Poder Legislativo es un acto de corrupción? ¿Qué? ¿Lo que están haciendo con el Poder Judicial? Dije legislativo. Ajá. Perdóname, lo que están haciendo con el Poder Judicial, ¿es un acto de corrupción? De manera general, yo creo que sí, porque creo que lo que ha faltado es... Se tiene el diagnóstico, pero la medida no es la buena. O sea, es el clásico: tiras el agua de la bañera con todo y el niño dentro, ¿no? Ok. Lo que estamos viendo ahorita en el Poder Legislativo, vinculado a la famosa legislación secundaria, que yo dije, la salida de Claudia Elegante para con el extranjero, calificadores, es pausar la legislación secundaria. La cagué durísimo. Vamos. Déjame me echo la culpa, man. No. Es más sencillo. Yo también pensé que había balas de plata que podía ocupar la doctora Sheinbaum. Y al para parecer frenar tantito. las declaraciones de la presidenta es de... Sí, vámonos pero con Tokio. ahí también creo que es el vámonos con Tokio, porque mientras más rápido tengamos ya este proceso, se normalizan Más las rápido aguas. empiezo la operación cicatriz. Exacto, y entonces ya la inversión ya no tiene esta incertidumbre. Pero es un Porque proceso de ¿cuánto tiempo, Rogelio? Un año. O sea, cuando tengas ya todas las bases y empiece la elección, el negocio, la lógica del negocio es el día a día. Ok. Y es el cash is king. O sea, ya tengo claro qué va a suceder. Bueno, pues hay que ver. O sea, no por eso... Pero dentro de esto hay un problema muy grave que te quiero plantear. Ahorita estamos grabando y estoy viendo aquí los portales de noticias. Roberto Gil se destapa como candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y sí, así es esto. Sí. Cualquier abogado, abogada que cumpla unos requisitos mínimos, Así es. puede proponerse, puede subirse a un proceso muy complicado, porque el otro día lo estábamos analizando, estaba yo platicando con unas personas. Resulta ser que quieren que el dinero que estos candidatos y candidatas van a utilizar sea vigilado por CNBB, por SAT, por WIF. Y yo puse un tweet. No me chinguen. Y por una manita santa, ¿no? Que saquen del público. ¿Quién carajos
va a validar con 3 dedos de conocimiento en materia de prevención de crimen financiero, me va a garantizar que esas instancias van a poder en tiempo real detectar cuando haya dinero de la delincuencia organizada detrás de la candidatura de un juez o una jueza. No, ese es el gran riesgo. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves eso? ¿Cómo va? Ese es el gran riesgo. No hay claridad, ¿no? ¿Ven claridad? No sabes, no lo puedes determinar. Y lo que no está mal, está basado en un principio de confianza, de certeza y de buena fe. Pero quienes lo vemos desde la realidad es, oye, ¿cómo puedes garantizar? Quienes lo vamos a ver desde la realidad, madre santa, ¿sí? ¿Cómo vas a garantizar que no entre dinero sucio, dinero del narco? No, lo van a vigilar. ¿Cómo lo van a vigilar? ¿Quién? ¿Cómo? Todos. Si no entienden todo cómo lo van a vigilar. Y a ver, es en cash. Punto. Es como cuando el profe te decía, vamos a apagar la luz y que aparezca el objeto robado. Quisieras, güey. ¿Cómo diablos van a garantizar que no se meta Rogelio el narco? No hay manera. A ver, vamos a quitarle el narco, pero luego se me ponen muy Las neuras. empresas criminales. Exacto. Saludos a ya sabe quién. No, vamos a ponerle factores reales de poder. Para Excelente. vernos bien Ferdinand Lasalle. Y es que, estimada audiencia, si tienen chance, lean un libro que parece libro vaquero, es chiquititito, que es una constitución escrito. ¿Cuándo se escribió? ¿Cuándo es una constitución? Revolución Industrial. Yo creo que sí, en el fue siglo XVIII. Fue durante la Revolución Industrial. Sí. Yo lo utilicé para mi tesis. Ferdinand Lasalle, cuando estaba durísimo el ascenso de la clase obrera al poder, concluyó algo. Si algún día los obreros ganan, necesitan saber qué carajos es una constitución. Y escribió un librito maravilloso titulado ¿Qué es una constitución? 1862. Es un libro que se pueden echar en un transbordo tasqueña Zócalo. Se lo avientan de volada, es una lectura muy ligera. Hay un apartado en el cual Lasalle dice, imagínense que hay un incendio y que desaparecen todas las leyes de un país y hay que redactarlas desde cero, empezando por la Constitución. Hay grupos de poder, que si la iglesia, que si los capitales, que si los militares, los obreros, la alta burguesía, todos tienen algo que exigir, algo que pedir, algo que insertar dentro de esa nueva Constitución. Pues perdóname, pero ya aterrizado a la realidad, pues la delincuencia organizada, por supuesto que es un factor real de poder. Así es. Si, retomando esto de las recomendaciones, si ustedes quieren ver una explicación muy sucinta sobre la importancia de la independencia judicial y qué hace un juez para controlar el poder político, también se pueden aventar este librito de Hay jueces en Berlín. Ah, claro. Un clásico. Exactamente, también un clásico reciente. Y pueden observar esta parte. Pero bueno, a ver, retomando, justo es esto. Te preguntaba, Son los factores reales de poder. ¿Qué va a pasar? Los que van definiendo quiénes van a estar. Y a mí me parece que uno de los más grandes factores reales de poder es que en estas listas van a sobrar nombres muy conocidos. Va a haber unos totalmente desconocidos y es donde se te empiezan a filtrar perfiles que son afines. El gran mérito de la carrera judicial justamente es esa. Es la especialización por años, la tecnificación por años, y que estás encerrado, como los monjes en su monasterio durante la Edad Media, estás encerrado en tu juzgado ahí estudiando y demás. Son muy parecidos a los médicos en residencia, estos cuantos están en poder judicial, y van llegando a los máximos lugares. Oye, es que no garantiza que lleguen a la Suprema Corte. No, porque la Suprema Corte al final del día, el proceso de integración como estaba anteriormente, también tenía un componente político, que era el que te propusiera el presidente en ternas, y para que llegaras a esa terna, pues no tenías que ser cualquier hijo de... Bueno, hace mucho no podía ser cualquier hijo de vecino, ¿no? Ni estar discutiendo por las plantitas de tu casa. O sea, tenías que estar con una cierta trayectoria, una cierta solvencia académica. Cierto decoro, chinga. Bueno, pero... Y aquí es cuando tal vez necesitamos tener una relación de los capítulos de Corruptópolis. Ya la tenemos. ¿Ah, sí? Sí. ¿En qué capítulo fue cuando hablamos de los jueces?
Dame que un segundo en lo que abro. en lo que yo lo digo. Exacto, a ver, vas. Entonces tendríamos que regresar a una discusión que ya tuvimos en Corruptópolis sobre cuál sería la mecánica para que una persona que está interesada en formar parte del nuevo Poder Judicial del Bienestar pueda competir con éxito. Y poníamos como ejemplos a todos los nuevos abogados y abogadas que están en TikTok causando conmoción y que son personas... Es que ahí tenemos varios. O sea, tenemos, por ejemplo, el episodio 8 de la segunda temporada, donde hablamos sobre la popularidad y capacidad de los abogados. Ese es el que quiero. Pero también tenemos otro donde hablamos sobre los jueces novatos y las escuelas Patito, que es el segundo de la segunda temporada. No, pero el primero que dijiste. 8 de la segunda temporada. Por favor, vayan al capítulo 8 de la segunda temporada y piensen esto. Todos esos abogados de los cuales hemos hablado con todo el respeto del mundo, porque lo dijimos, no es lo mismo que tú podrás tener tu oficina en Iztapaluca y tu oficina en Bosques de las Lomas. Y si los dos utilizan TikTok, Instagram, hacer videitos para comunicar sus ideas, los dos están en el mismo campo. Una persona que va a competir para ocupar una de estas posiciones, ¿qué va a necesitar? Pues va a necesitar una campaña de publicidad fortísima. Así es. ¿De dónde va a salir esa lana? En algunos casos, como los que ya son tweet stars, como la Defensa Más Leal y todos los que... Sí, y siempre los la que menciono porque es el mencionamos, nombre más... Los de la banda malandra. Esos cuates ya tienen una base, tienen un inicio muchísimo más grande que el que podría tener Rogelio Ibarra si quisiera postularse para juez, para magistrado, para ministro. Ya desde ahí, la competencia no es equitativa. Es correcto. Otro episodio donde también hablamos sobre qué era lo que pensábamos que iba a estar en la reforma judicial es el cierre de la primera temporada, el capítulo 10. Ahí también por si lo quieren consultar. Rogelio, para cerrar esta conversación hoy, en la que no llegamos a nada. Sí, es que ese es el punto. Carajo, por eso tú y yo chambeamos tan chido. No me queda claro cuál es la conclusión. Mentamos madres, señalamos broncas, pero creo que no llegamos a una conclusión en firme. Parafraseando a los Simpson, no hay moraleja, es un final y ya. Le moví el cerebro. Me sonó también a capítulo de este programa de la carrera de Ambrosio. Este es el final. ¿Cuál fue el final de todo esto, Rogelio? El final de todo esto, para mí, voy a darte mi cierre, es que el tráiler de la reforma judicial como está, va. Y las 70, 80, 100 suspensiones que haya, no van a importar, porque al final del día, como lo dije desde un inicio, es Saddam Hussein diciéndole a la corte, ustedes son ilegítimos. Es todos estos personajes políticos, tanto en presidencia como en el legislativo, diciéndole a la corte, su temporada ya pasó, ustedes ya se van, ustedes no nos representan, la Constitución ahí está y hay que obedecerla. Ya no me voy a meter, Rogelio, a un concepto que me resultaba fascinante siendo estudiante, de que la Constitución siempre va a prevalecer, ¿no? Aunque la modifiques violándola, yendo en contra, cuando las condiciones se restablezcan. El 136. Si la Constitución deja de ser observada, cuando se restablezcan las condiciones. ¿136? Sí, 136. La Constitución volverá a ser observada. No. Salvo la discusión que se dé ahorita en la Corte, que ya vamos a suponer que determinan que la reforma al Poder Judicial es violatoria a las cláusulas pétreas de la Constitución misma, pues no va a haber quien los ejecute, y esto lo único que va a generar es un problema de percepción a nivel internacional de riesgo país. Está bien. ¿Qué me llama la atención? Pues justamente lo que estoy viendo ahorita aquí en el portal de noticias del Universal. Roberto Gil se destapa como candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Quiero ver qué ocurre si se suben 5 o 50 o 500 candidatos a ocupar un puesto en la Suprema Corte. ¿Por qué? Pues porque creo yo que va a haber una conclusión. Pues chinga su madre, güey. Voy. Yo le entro. Y quiero ver cómo le hace la autoridad para implementar orden dentro de un proceso que va a ser
caótico. Por decirlo menos. Si utilizamos, Rogelio, los principios elementales de la gestión del riesgo, yo diré, tenemos una crisis en potencia. La tenemos y es interesante saber si le correspondía la mesura al Poder Judicial en la parte de la negociación política. Norma Piña será recordada como una heroína o una villana. Exactamente. No sé. ¡Claro! Es mujer, es la primera mujer. A mí qué chingados. Perdónenme. A mí me vale muy poco eso. A mí lo que me importa es gente chida. Sí, claro. Hay que la brecha, sí. No, y Norma Piña es un perfil técnico incuestionable. Pero no tuvo los tamaños. Pero no sé si sea un perfil negociador. Político. No. Porque hay una dualidad al presidir la Corte, y no me refiero a presidir también el Consejo. Representa al Poder Judicial en su conjunto. Y tuvo que negociar. No estoy juzgándola como juzgadora. No, claro. Juzgue usted al juzgador. No la estoy juzgando como ministra, ni como en toda su carrera. Y pasa. Pero hizo lo necesario para proteger al Poder Judicial. Exacto. Así no, Norma. Así no, Norma. Esa famosa que se quedó sentada, de verdad, como lo han dicho muchos. ¿Eso fue lo que desató el odio del presidente? No creo. No creo, y tampoco creo que se tuviera que parar. Uh-huh. O sea, creo que ese es el tema de la tradición norteamericana, sí, de la independencia judicial, pero que no se levanta ante el poder presidencial. Todo mundo. Tantita mano izquierda. Tantita mano izquierda. ¿Qué le faltó a Norma? Chingos de mano izquierda. Le faltó contratarte como asesor y le dijeras, mi Norms. Oye, a ver, entonces voy a decir dos cosas. El tiempo. Voy a decir dos cosas. Rogelio, voy a decir dos cosas. Ya, entonces, tú cierra, yo ya di el mío. No, a ver, y dos hechos reales y concretos. El canal de comunicación de Norma Piña es una cuenta en Twitter. Falsa. Ajá. Que todo el mundo lo sabemos, pero que dice más que la ministra presidenta de la Suprema Corte. Porque un juez habla por sus sentencias. Mis calzones. Regresa. La gente, ¿qué chingado sabe de esto? No es lo que sabe todos los iluminados e iluminadas del tema. No. Eso es lo primero. Nunca hubo un canal de comunicación ciudadano de Norma como presidenta. No, llegaron tarde. Llegaron tarde al tema de la percepción. Percepción, de acuerdo contigo. Y lo segundo, cuando fueron las elecciones pasadas, me acuerdo que leí una columna, no recuerdo quién escribió, una disculpa, en la que señalaban lo que le pasó a medio mundo. Nadie midió el madrazo que se venía. Asesores de Norma Piña y de algunos ministros afines dijeron que Xóchitl ganaba. No jodas. Bueno, acá en este podcast pensábamos que el Congreso no lo iban a tener tan controlado, ¿no? O sea, nos equivocamos todos en distintos niveles. Pero nadie sabe, hablábamos, pero nunca dijimos nunca cuestionábamos que Sheinbaum era nuestro iba a happy perder. place. No, jamás. Jamás dijimos que iba a ganar Xóchitl, ¿verdad? Jamás. Porque era materialmente imposible. Exacto. Nada, creo el que spread no era tanto, pero de que ganaba, les falló el análisis político. Rogelio, ¿qué hubo? Quien te quiera trolear, mandarte... yo te iba a decir que si no te acordabas del nombre de quien había escrito la columna con la que cerraste este episodio, no importa, piratéatelo. ¿Qué puede pasar? ¿Que seas ministro? Pero bueno. Ya hay el cargo de ministro pirata ya está ocupado. Tú puedes ser ministro corsario. Ay. Mis redes, @RD_Ibarra en X. ¿Esa es tu cuenta, Bellaco? Esa es mi cuenta, Bellaco. Di mi nombre. Cualquier queja, sugerencia, troleo o spay, a mí me encuentran como @ESEMejía. Oye, Rogelio, hemos contestado, ¿verdad? Ya puse a chambear allá los minions. Y ya contestaron todo, nos pasaron los comentarios, los validamos y ya subieron las respuestas a los amables comentarios que nos han dejado. Muchas gracias a todas y a todas por ser parte de este jale. Oye, vamos a tocar varios temas, adelantando, Rogelio, que creo que son interesantes. Por supuesto, siguiente lunes este podcast se libera 5:30, más tardar 6 de la mañana. Es correcto. Y vamos a hablar... Como vaca lechera. No es una vaca cualquiera. No es una vaca Betty. ¿Qué temas vamos Somos viejos porque los chavos ahora hablan de la vaca Lola.
¿Qué carajos es la...? Ah, es una canción. La vaca Lola tiene orejas y tiene cola, no de la vaca lechera cualquiera. Pero bueno. ¿Qué temas tenemos en agenda para nuestros siguientes capítulos, Rogelio? ¿Sinaloa es o no es un estado fallido? Yo no voy a hablar de eso. ¿Cómo habla de eso? Vamos a hablar sobre qué pasa con los programas sociales en el gobierno de Claudia Sheinbaum y algo que se nos quedó pendiente o que no desarrollamos en este episodio, que se trató de nada y se trató de todo, y es cómo va a ser la defensa de los derechos ante el nuevo paradigma de la reforma judicial o el nuevo poder judicial. Spoiler alert, ni siquiera nosotros sabemos todavía de cómo va a estar la cosa, pero vamos a poder aventarnos una perspectiva. Exactamente. No olviden compartir, suscribirse. Send amor. Recomendarnos. Send odio o amor, pero send. Hagan algo, porque la indiferencia... mata. Exacto. Es correcto, perro. El odio duele menos que el olvido. Vámonos a la covachita.